Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 1, parte cuarta, la filosofía del Renacimiento, capítulo 1, Renacimiento y humanismo, 332, el problema historiográfico. A partir de la segunda mitad del siglo XIV, literatos, historiadores, moralistas y políticos insisten unánimemente, en Italia, sobre el cambio radical que parecía haber tenido lugar en la actitud de los hombres frente al mundo y a la vida. Están convencidos de que ha comenzado una nueva época que constituye una ruptura radical con el mundo medieval y tratan de explicarse a sí mismos el significado del cambio. Este significado lo interpretan ellos como el renacimiento de un espíritu que fue propio del hombre de la Edad Clásica y que se perdió durante la Edad Media. Un espíritu de libertad por el cual reivindica el hombre su autonomía de ser racional y se reconoce profundamente inserto en la naturaleza y en la historia y decidido a hacer de ellas su reino. Desde el punto de vista de estos escritores, el Renacimiento es un regreso a lo antiguo, un reapropiarse del poder y de la capacidad que los antiguos, o sea, los griegos y los latinos, habían poseído y ejercitado. Pero un retorno que consiste no en la mera repetición de lo antiguo, sino en la reanudación y prosecución de lo realizado por el mundo antiguo. Son muchísimas las figuras del Renacimiento italiano que expresan estas convicciones de una u otra manera, pero puede decirse que cada nuevo descubrimiento de material documental permite darse mejor cuenta de la extensión en que participaron de ellas los escritores y personajes de la época. Estos testimonios se han visto apoyados por imponentes fenómenos culturales, el nacimiento de un arte nuevo, espléndido en la variedad y en el valor de sus manifestaciones, una nueva concepción del mundo, una ciencia que desde entonces hasta ahora tenía que dar frutos estupendos, un nuevo modo de entender la historia, la política y, en general, las relaciones entre los hombres. Todos estos testimonios fueron admitidos durante largo tiempo al pie de la letra y han servido de fundamento para la periodización histórica de la civilización occidental. Sin embargo, la historiografía filosófica no se limitó, ni podía hacerlo, a tomar nota de la contraposición que los propios humanistas trataron de establecer entre su época y la Edad Media. Si una parte de esta historiografía ha aceptado esta contraposición como hilo conductor para la interpretación de las doctrinas y de las figuras que dominan la escena del siglo XV, la otra, en cambio, ha puesto en relieve la continuidad que existe entre este siglo y los anteriores. Sin embargo, es muy cierto que, desde el punto de vista de la exactitud histórica, no se puede establecer la interpretación del humanismo y del Renacimiento sobre la base de una antítesis entre el hombre medieval y el hombre del Renacimiento. No es posible considerar el Renacimiento como afirmación de la inmanencia frente a la trascendencia medieval, de la irreligiosidad y del paganismo, del individualismo, del sensualismo, del escepticismo, frente a la religiosidad, al universalismo, al espiritualismo y al dogmatismo de la Edad Media. En el Renacimiento no faltan, más bien abundan, motivos netamente religiosos, afirmaciones enérgicas de la trascendencia, aceptación de elementos cristianos y dogmáticos, y muchas veces estos elementos y estos motivos están enlazados con elementos y motivos opuestos, en formas complejas, de las que resulta difícil determinar el centro de gravedad y el significado total. También es fácil entender el significado de las polémicas que agitan la vida cultural del Renacimiento. La que entablan los humanistas en nombre de la elocuencia y de la antigua sabiduría clásica contra la ciencia, y la opuesta, emprendida por los sostenedores de la ciencia contra la elocuencia. La suscitada entre platónicos y aristotélicos, y la que se desarrolla en el mismo seno de los aristotélicos, entre alejandrinistas y averroístas. Es evidente que ninguna de esas posiciones polémicas, tomada por sí sola, representa el Renacimiento,
y por lo tanto no es posible ver en esto tan solo la reacción de la sabiduría y de la elocuencia, ni la de la ciencia contra la elocuencia, ni la reivindicación del platonismo contra el aristotelismo medieval, ni el surgir ni el resurgir del aristotelismo científico como la trascendencia contra la trascendencia platonizante. Lo que debe intentarse primeramente es comprender el Renacimiento en su totalidad y por tanto determinar el terreno común del que nacen y en el que radican las opuestas tesis polémicas.